título es La nueva vida en Cristo, Efesios capítulo 4, versículos del 17 al 32. Así que esto os digo y os pido en el Señor, que ya no viváis como los gentiles, que viven de acuerdo a su mente vacía, con el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por su ignorancia y por la dureza de su corazón. Estos, después de haber perdido toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de inmoralidad. Pero esto no es lo que habéis aprendido de Cristo. Si en verdad lo habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos de la vieja naturaleza que está corrompida por los deseos engañosos. Renovad espiritualmente vuestra mente y revestíos de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por eso desechad la mentira, hablad la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Si os enojáis, no pequéis. No permitáis que se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que robaba, no robe más, sino trabaje y haga con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra obscena salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, para beneficio de los oyentes. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y toda malicia. Antes, sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, y perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. Amén. El apóstol Pablo, hermanos, tras haber enfatizado la importancia de crecer juntos y unidos como iglesia bajo la unidad del Espíritu, se centrará en estos versículos en exhortar a los hermanos que reciban esta carta a esforzarse por vivir adecuadamente la nueva vida que han recibido en Cristo Jesús. Para ello mostrará la diferencia entre aquellos que viven sin Cristo y aquellos que viven con Cristo. De esta manera, los destinatarios de esta carta tendrán presente que deben esforzarse y luchar para mantener la santidad que corresponde a las personas que tienen al Espíritu Santo en sus vidas. Se entiende que una persona que ha creído en Dios y que ha nacido de nuevo experimenta en su vida una nueva realidad. Ha dejado atrás la esclavitud total del pecado. Sus ojos han sido abiertos a las cosas del Señor y su mente ha sido renovada. En otro tiempo, cuando no creíamos ni teníamos una relación verdadera con Dios, nuestra vida espiritual estaba muerta. Éramos esclavos del pecado y nuestra mente y nuestro entendimiento habían sido cauterizados y entenebrecidos por el maligno. Pero ahora que hemos nacido de nuevo, ahora que creemos, ahora que tenemos el Espíritu, la verdad nos ha hecho libres. La verdad nos hace libres. Planteado esto como base, hermanos, en estos versículos se formula la diferencia entre la antigua vida y la nueva vida. Es decir, nuestra existencia antes de conocer a Cristo y nuestra existencia después de conocerle. O como comúnmente se dice, el viejo hombre y el nuevo hombre, o la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Y todo esto se determina precisamente por ese acto milagroso del Señor. La conversión, hermanos. Ese es el mayor milagro que nosotros podemos pedir y experimentar. Ya os lo dije en otra ocasión. Están muy bien aquellos milagros que tienen que ver con la sanidad, aquellos milagros que tienen que ver con la providencia de Dios, pero las cosas que obtenemos las volveremos a perder. Aquellas cosas de las cuales somos sanados, podemos volvernos a enfermar. Sin embargo, aquellos que nacen de nuevo, aquellos que su corazón de piedra se convierte en un corazón de carne, eso, hermanos, es un milagro de Dios y permanece para siempre. Y eso es lo que en verdad debemos de pedir, y eso es además el mayor milagro que podemos ver. Y lo vemos porque aún hoy hay personas que se congregan en el nombre del Señor. Y lo hacen porque creen en Él. Por tanto, hermanos, sabemos, aquellos que creemos en Él, que en verdad somos de Dios. Cuando también comprobamos ese cambio, ¿verdad? Esa conversión, ese cambio entre nuestro antiguo yo y nuestro nuevo yo.
Aunque eso no significa que a veces no cometamos errores más propios de nuestro antiguo yo o de nuestra vieja naturaleza. No obstante, aún con esas, nosotros ya no viviremos en ese antiguo modelo de vida, ¿verdad? No tendría sentido que si ahora hemos nacido de nuevo, volvamos a vivir como antes. Sería ilógico, ¿verdad? Sino que más bien, ahora viviremos en la fe del Hijo de Dios, quien nos amó y dio su vida por nosotros. Es decir, ya no vivimos nosotros, sino que ahora Cristo vive en nosotros. Y si eso es cierto, pues se debe demostrar en nuestra manera de vivir. Y esto, hermanos, es un punto clave de este texto y también de la vida cristiana. Nosotros, por la gracia de Dios, hemos recibido no solamente una nueva vida, sino un modelo de vida. Hemos recibido a la vida misma, en mayúsculas, hecha carne, a Jesucristo. Y como os dije el domingo pasado, nosotros debemos andar en esta nueva vida como Él anduvo. Es decir, nosotros debemos de imitarle y para ello debemos de averiguar, conocer y estudiar todo lo que el Señor Jesucristo hizo y todo lo que el Señor Jesucristo dijo, para que de esa manera podamos imitarle, conocerle y comprenderle correctamente. ¿Cómo vamos a aprender del Señor si no hacemos el esfuerzo por escucharle y comprenderle? Pues sería imposible, hermanos. Si nosotros no hacemos el esfuerzo de estar en comunicación con Dios, pues por más que digas que crees en Dios, por más que digas que ames a Dios, si no estás en comunicación con Él, pues no lo puedes hacer, hermanos. No lo podemos hacer. Si no tenemos y mantenemos una comunicación genuina y directa con Dios en nuestro diario vivir, nuestra nueva vida en Cristo será un fracaso. Es más, considero que muchos de los problemas que ha vivido el ser humano a lo largo de la historia se deben a este error de base, el problema de la comunicación. Esto desde el Edén se ve nítidamente. Adán y Eva no atendieron correctamente a las órdenes del Señor. Y luego, entre ellos, no supieron cuidarse ni comunicarse. Y por culpa de todo ello, apareció el pecado en la historia. Después, con el paso de los siglos, los problemas fueron aumentando más y más, por cuanto los problemas de comunicación con Dios y entre nosotros fueron dándose aún más y más. De diversas maneras, los hombres y las mujeres se han atacado y malinterpretado mutuamente a lo largo de la historia. Todo ello motivado también, como digo, por una falta de comunicación con Dios. Cada uno ha hecho lo que bien le parecía. Y por eso mucha gente se ha perdido por el camino. Y lo irónico es que la solución siempre ha estado delante de nuestros ojos. Pues la creación da testimonio de que hay un creador. Y el Señor nunca se ha ocultado ante aquellos que le buscan y le hablan. Sobre todo si lo hacían con el objetivo de estar en comunión con Dios y en consecuencia amar al prójimo. Lo que sucede es que la gente, en mayor o menor medida, ha buscado su bienestar personal o como mínimo su propia supervivencia, aun cuando eso implicaba menospreciar a otros o dejar a otros en situaciones injustas y difíciles. El pecado siempre ha generado más pecado, hermanos, y por eso la esclavitud del pecado es terrible. Incluso los que nacen de nuevo y han sido liberados de la esclavitud del pecado, como sabréis, a veces también acaban pecando. Y se supone que hemos crucificado nuestra antigua vida junto con Cristo, ¿verdad? Pero en la práctica seguimos luchando con el pecado y las tentaciones. ¿A que sí? Por supuesto, la actitud del verdadero creyente debe ser despojarse de todo aquello que pueda dañar nuestra relación con Dios. Porque si Dios es lo más importante de nuestra vida, hermanos, Dios es intocable. No es negociable que algo ocupe el lugar de Dios. No es negociable que yo preste más interés por otras cosas que no sean Dios. Y si lo haces, arrepiéntete. Y si continúas en esa dinámica, considera. Porque quizá no ha habido una regeneración en tu vida. Quizá no ha habido un antes de Cristo y un después de Cristo en ti. Pero todavía hay tiempo para ello. Siempre hay tiempo para arrepentirse e ir a los pies del Señor, hermanos. El verdadero creyente, el discípulo del Señor, hará todo lo posible, hermanos, por tanto, por oponerse al pecado y a todo lo que le lleve a pecar. ¿Por qué? Porque el pecado ofende a Dios. Porque el pecado hace que Dios se entristezca por nosotros.
Y si nosotros amamos a Dios por encima de todas las cosas, no vamos a permitir que Dios sufra por nosotros, ¿verdad? Al igual que si tú amas con todo tu ser a tu madre o a tu pareja, no te va a gustar causarle daño, ni que otros le hagan daño a esa persona, ¿verdad? Pues lo mismo vas a hacer con Dios e incluso más. Porque sabes que Dios conoce todo de ti, sabe todo tu historial, lo que haces en público y en privado, y aún así en Cristo Jesús te ama. Entonces, ¿cómo no le vas a responder con ese amor a Dios? ¿Le vamos a traicionar? De ninguna manera. ¿Vamos a jugar con el pecado? Desde luego que no. Al contrario, voy a querer oponerme a todo aquello que no solamente sea pecado, sino que incluso me lleve a pecar. Porque eso es ir incluso más allá. Hay cosas que no son pecado en sí mismas, pero nos pueden llevar a pecar, hermanos. Y cuando nosotros somos conscientes de que eso nos aleja de Dios, de aquel que nos ama por encima de todas las cosas, ¿cómo vamos a permitir que eso nos separe de aquel que nos ama, de nuestro primer amor? No lo podemos permitir, hermanos. Nos aferraríamos a Él en todo lo posible. Ahora bien, desgraciadamente, varios creyentes inmaduros y un tanto irresponsables sufrirán durante el trayecto, ¿verdad? Pues se dejarán, aún habiendo nacido de nuevo, seducir por aquellas cosas que no agradan a Dios. Entienden que Dios les ama. Entienden que en Cristo Jesús tienen una nueva vida. Pero por cualquier razón, probablemente por ser despistados, por inmadurez, por irresponsabilidad, en vez de seguir por el camino que lleva a la vida, prefieren tomar atajos, prefieren irse a un lado o a otro. Y pues son personas que sufren porque se desvían del camino, hermanos. Pueden ser capaces de entender que hay cosas que deshonran a su padre, incluso que esas cosas le hacen daño a él mismo o a ellos mismos. Pero la mentira reina en el mundo y muchas veces nosotros mismos nos acabamos autoengañando. Y Dios lo observa, hermanos, Él lo ve, Él espera que volvamos a Él y Él, en efecto, lo conoce todo. Él no puede ser burlado. Pero por su gran amor, Él nos perdona, Él nos soporta una y otra vez, siempre y cuando nos arrepintamos y volvamos a sus pies y de corazón. Por ello os comparto esta palabra, hermanos, y quiero que os quedéis con esta idea. Debemos estar en constante comunicación con Dios para que así también podamos tener una buena comunicación entre nosotros. Pues somos su iglesia. Y con esto no digo nada nuevo, pues son las máximas de Dios. Nadie puede decir que está en comunión con Dios si no está en comunión con su hermano. Y nadie puede estar en comunión con su hermano, con su iglesia, si no está en comunión con Dios. Una cosa se sostiene en la otra. No puedes decir que haces una y la otra no la haces. Se demuestra en ambas. Y pensad que estamos en el mejor momento, hermanos, para precisamente desarrollar esa comunión, para desarrollar esa buena comunicación, para congregarnos y para aprender juntos de la palabra. Estamos en pleno siglo XXI y hoy, más que nunca, tenemos muchas facilidades para vernos, para hablarnos, para escribirnos y también tenemos facilidades para ir a la iglesia. Tened en cuenta que hace varios siglos la gente que creía en el Señor y que buscaba seguir al Señor no disponía de una Biblia en sus hogares, porque no habrían tantas Biblias como hoy en día hay. Hoy, sin embargo, tenemos Biblias de todos los colores, con diferentes estilos y con las versiones que más nos gusten. Por otro lado, la gente soñaba, en otro tiempo, con que llegase el domingo para ir a la iglesia, porque era el único momento en el cual podían compartir su fe con otros. Y para ello, hermanos, muchos se levantaban muy temprano porque tenían que caminar kilómetros para ir a la iglesia. Horas para congregarse y compartir con los hermanos. Y por supuesto, cuando llegaban, como tardaban tanto y les costaba tanto, pero lo disfrutaban también, no se afanaban por marcharse rápido. Al contrario, se esforzaban por darse a conocer a los demás y también por conocer a los demás. Porque si ya de por sí por los afanes de la vida tenemos muchas cosas que hacer, todos, pues cuánto más debemos dar prioridad a las cosas del Señor, a los que son de la fe, ¿verdad? Y tenemos muchas facilidades, hermanos, muchas. Sin embargo, hoy en día, cuando es tan fácil congregarse, escuchar una alabanza o una predicación,
o leer un devocional o un comentario bíblico, parece que muchas personas no lo valoran ni lo aprovechan como es debido, sino que más bien lo dan por hecho. Incluso se vuelven exigentes y se quejan, ¿no? Como ya hay tantas posibilidades, hay tantas versiones, hay tantas iglesias, una que está más cerca de mi casa, otra que está más lejos, una que tiene esta alabanza y otro que tiene la otra, uno que predica el predicador de una manera y otra en la que el predicador predica de otra. Ya hoy en día parece que la fe es a la carta. Yo elijo dónde voy según mis gustos. Y la iglesia no es para cubrir nuestros gustos, ni siquiera para cubrir nuestras necesidades. La iglesia es lo que el Dios ha provisto al mundo para que no siga viviendo en oscuridad, sino para que conozca la luz admirable de Dios. La iglesia es un lugar donde nosotros damos porque entendemos que bienaventurado es más dar que recibir. Eso es la iglesia, hermanos. Y no hace falta comparar la iglesia hoy, en muchos contextos, con la iglesia hace unos siglos. Porque hoy en día, gracias a ministerios como Puertas Abiertas, vemos cómo en efecto la fe se vive de otra manera en lugares donde, como digo, la gente para congregarse tiene que caminar kilómetros y horas. Lugares donde si encuentran en una inspección una Biblia en tu casa, te meten en la cárcel. Lugares donde no hay acceso a la Biblia por internet, ni a predicaciones, incluso ni siquiera a YouTube, porque YouTube está prohibido en esos países, entre otras muchas cosas. Pues precisamente en esos sitios, hoy, la gente vive su fe más y es más agradecida con Dios que aquellos que, como digo, tienen todas las Biblias con todos los colores, todos los comentarios, todos los devocionales, todas las alabanzas, todas las predicaciones, simplemente con un clic. Y precisamente como es tan fácil leer tantas cosas y saber tantas cosas, perdemos el interés. En otras palabras, todos recordáis esa famosa exhortación del profeta: mi pueblo perece por falta de conocimiento. En ese tiempo, hermanos, el pueblo no tenía acceso a la palabra. La palabra estaba bajo el dominio de los líderes, muchas veces corruptos, del pueblo. Hoy en día todos tenemos el acceso a la palabra en papel y en digital. En esos tiempos no había la oportunidad de escuchar alabanzas y predicaciones cada 2 por 3. Y muchas veces incluso las predicaciones eran de imposición. Líderes que imponían cosas que ni ellos mismos tenían interés de hacer, ni que ellos mismos a veces entendían. Sin embargo, hoy en día, hermanos, pues como digo, hay tantas facilidades, tantas oportunidades, que no tiene cabida que se pueda decir que hoy el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Y sin embargo, perece por falta de conocimiento. Porque muchas iglesias sufren y muchas personas sufren, entre otras cosas, por falta de conocimiento, por falta de comunicación con Dios. Porque, como digo, es la base, es el problema que desde el Edén sucedió y hasta ahora vemos. Si no estamos en perfecta comunicación y comunión con Dios, hermanos, lo demás se desmorona. Lo demás es un caos. Es así, hermanos. Y por eso no nos puede sorprender que hoy en día se hayan normalizado también los problemas, incluso dentro de las iglesias. Desconexión entre las iglesias e incluso división en las iglesias. Cada uno va por su lado, e incluso en congregaciones y locales individuales también hay problemas. ¿Y sabéis por qué nada de esto nos puede sorprender? ¿Por qué no nos puede sorprender que aún con todas las facilidades que tenemos para conocer a Dios, e incluso con todas las facilidades que tenemos para congregarnos, llamarnos, escribirnos, vernos, aún así no lo hacemos? ¿Sabéis por qué no nos puede sorprender eso? Porque desde el principio siempre hemos tenido la oportunidad de estar en plena comunicación con Dios. Simplemente hablemos al Señor. Esa facilidad ha existido desde el Edén y hasta ahora. No necesitas hacer un ritual para que Dios te escuche. No necesitas decirle a tu pastor que ore por ti porque su oración va a llegar más rápido que la tuya. No, no es así. Por supuesto que tu pastor ore por ti o los otros hermanos que conozcas y a los cuales compartas tu situación. Pero tú también ora, hermano. Porque la importancia de la oración no está en la respuesta, sino en el hecho de estar hablando con tu Padre. Ahí está lo verdaderamente importante. Ahí está la solución de tu vida.
estar en comunicación y comunión con Dios. No hay mucha comunicación entre nosotros porque no tenemos una buena comunicación con Dios. Quedaos con ese titular, hermanos. Por eso vemos también, hermanos, cuántos problemas hay hoy en día. Cómo la gente incluso se siente sola. Hay muchos problemas hoy en día con la juventud. No sé si os habéis fijado los índices de personas jóvenes que toman decisiones muy graves con su vida. ¿Ya me entendéis? Y sin embargo, como he dicho antes, estamos en pleno siglo XXI, donde tenemos la oportunidad de conectar con muchísima gente. Y sin embargo, es el momento en el que más sola se siente la gente. ¿Por qué? Porque falta Dios, hermanos. Nos podemos llenar de muchos podcasts, de muchas entrevistas, de muchas diversiones, experiencias, escuchar un montón de cosas, pero si no estamos en plena comunicación y comunión con Dios, lo demás se desmorona, hermanos. Lo demás cae por su propio peso. Así que, hermanos, todo esto también os lo planteo porque a la hora de pensar en la nueva vida en Cristo Jesús, e incluso a la hora de leer los consejos que el apóstol Pablo expresa en estos versículos del capítulo 4 de Efesios, es muy fácil acabar con una predicación moralista. Porque ciertamente los consejos que aquí el apóstol Pablo comparte no solamente son pues lógicos, sino incluso, pues a ver, hasta cierto punto diríamos que son pues muy elementales, ¿no? No robar, no embriagarse, no hacer esto, preocuparse por el hermano, ayudarle. Yo creo que todo el mundo sabe que eso es lo que hay que hacer, entre otras muchas cosas. No entristecer el Espíritu Santo, estar llenos del Espíritu Santo. Pero ¿qué sucede, hermanos? Que a veces cuando llegamos a textos de la palabra de Dios que son de teología práctica, de consejos prácticos para la vida cristiana, hay ocasiones en que los predicadores que exponen esa palabra se conforman con una predicación moralista. Es decir, con una predicación de moral, de normas, de conducta. Y estos consejos son buenos, como digo, necesarios, pero si se leen y se comparten y se predican sin enfatizar en lo primero, en lo principal, que es tu relación con Dios, esa moralidad no sirve de nada. Y eso es uno de los engaños que enfrenta este mundo, hermanos. La gente piensa que por ser buena va a ir al cielo. Y nadie es bueno, en verdad. Al igual que nadie busca a Dios, ni nadie es justo. Por ello necesitamos a Jesucristo. Y por eso las predicaciones y nuestras vidas deben de ser cristocéntricas, no moralistas. Es decir, nosotros debemos de girar en torno a Cristo en todas nuestras decisiones. Y cuando entendemos que nuestra comunicación con Dios es clave y que a partir de ahí se forma esa comunión con Él y entre nosotros, todas esas normas, todos esos consejos de moralidad se darán de forma natural, hermanos. Por supuesto con luchas y tensiones, pero emanarán de lo que el propio Espíritu Santo nos muestra a cada uno que debemos de hacer conforme a su palabra. Pero como digo, primero debemos de entender que Cristo debe ser la base de nuestra vida. Solo teniendo a Cristo en el centro podremos vivir y experimentar una mente renovada. Solo así podremos ser santos como nuestro Señor es santo. Solo así podremos dejar atrás actitudes y acciones que nos alejan de Dios. Solo así podremos ser llenos de su Espíritu y estar en comunión con Él. Pues recordad también, y esto es algo que se enseña muy bien en estos versículos, que el Espíritu de Dios que habita junto con nuestro espíritu en nuestro ser no es una fuerza, no es una energía, no es un sentimiento. El Espíritu Santo que habita en nosotros por la gracia de Dios es una persona. Y por cuanto el Espíritu de Dios es una persona, se puede entristecer. Y nosotros no debemos de entristecerle. Nosotros no debemos de afectarle, sino al contrario, debemos de buscar su voluntad. Debemos de buscar agradarle. Y como Él quiere habitar en nosotros y no puede estar donde hay pecado, pues hermanos, huyamos del pecado, huyamos de él. Dejemos atrás todo aquello incluso que nos puede llevar a pecar. Hagamos el esfuerzo de desear que vivamos dignamente esta nueva vida que el Señor nos ha regalado. Así que hermanos, ojalá seamos más sensatos y evaluemos cómo ha evolucionado nuestra vida desde el momento en el que conocimos a Cristo y comenzamos a imitarlo.
Porque eso es conocer a Cristo y amarlo. De hecho, la imitación es una de las mayores expresiones de amor. Y esto seguramente lo habréis visto en vosotros, en vuestra juventud, o los que tenéis niños, en vuestros niños. Cuando vuestros niños tienen bastante interés por un cantante, un actor, no sé, un personaje de la tele, llega un momento en que tus niños, tus niñas, comienzan a hablar como esa persona, a vestirse como esa persona, a desear parecerse a esa persona, ¿verdad? Pues si nosotros de verdad sentimos amor, admiración por el Señor Jesús, queremos ser como Él. Y si desde el momento en el cual hemos creído en Él, estamos haciendo ese esfuerzo de conocerle más e imitarle, estamos yendo por el buen camino. Pero si no lo estás haciendo, aún estás a tiempo. Aún estás a tiempo de conocer a Cristo y ser como Él. Que el Señor nos ayude con esta hermosa tarea, hermanos. Amén.